Uno no escoge un bando. Para eso existen los abogados, así como existen los doctores. La fiscalía puede dejar de lado ciertos elementos que se pueden compensar cuando se realiza una acusación a nivel privado. Surgen nervios, pero también uno tiene que ir con seguridad, ¿verdad? Colegas, es que el mismo tribunal en muchas ocasiones no está capacitado para hacerle preguntas a una persona especialista o a un perito. No hacen ese tipo de preguntas, entonces es importante que cuando usted busca una asesoría, que sea la que sea más acorde con la defensa, porque algo muy importante es que uno no puede prometer lo que no sabe, ¿verdad? Entonces, bienvenidos amigos y amigas a un episodio más de Qué Legal Podcast. Esto es gracias a Legal Coach. El día de hoy tenemos un invitado especial porque vamos a abordar un tema interesantísimo de una historia muy vacilona. Digo yo vacilona porque, como siempre, un amigo nos llama, que es la temática que usamos aquí porque casualmente a nosotros siempre nos llaman y nos hacen el favor, ¿verdad? Mira, ¿me puedes explicar? Entonces de ahí nace también Qué Legal Podcast. El día de hoy nos acompaña un buen amigo, compañero, el licenciado Carlos Salas, que está el día de hoy con nosotros. Para mí es un placer, compañero de maestría en Derecho Penal. Y bueno, Lino, presentate a toda la gente que nos escucha y contarles un poco de quién sos. No, muchísimas gracias primero que todo por la invitación. Y bueno, muy buenas a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Yo soy abogado penalista. Ya tengo bastantes años ejerciendo la profesión como abogado litigante. Siempre he sido defensor privado. Me he enfocado mucho en diferentes temas del área penal, el tema de estafas, legitimaciones de capitales, homicidios, robos agravados, etcétera, ¿verdad? Causas bastante grandes y conocidas también a nivel nacional. Y pues bueno, de acá para conversar un poco sobre este tema que muchas veces la gente desconoce y lo poco que conoce es aquello que logra captar de lo que ve en televisión, en las noticias, ¿verdad? Correcto, pero ya se me está adelantando porque no le he contado la historia. Bueno, se la conté detrás de cámaras, ¿verdad? Exacto. Pero para que todos los que nos escuchan y nos oyen, nos escuchan y nos oyen es lo mismo, que nos ven también, vamos a contar la historia. Suena el teléfono y como siempre, Adri, ¿qué? ¿Cómo estás? Pura vida. Y yo, eso, todo bien, tanto tiempo, porque hace tiempo no lo escuchaba por lo menos. No sé si viste, mae, que me metieron en un problema. Y yo, no, en realidad desconocía qué pasó. Entonces ya me cuenta la situación, que él junto a otros compañeros se les hizo una investigación y lo metieron ahí en un enredo por estar simplemente cerca de donde pasan unos hechos. Como ya lo explicamos, cuando se hace una investigación, una de las herramientas dentro de las investigaciones es el allanamiento. Entonces se hace allanamiento, detención, y les contamos en otros episodios, cuando estaba Mari aquí con nosotros, Mari les explicó a todos que el allanamiento seguía luego una indagatoria y una audiencia de medidas cautelares. Cuando hablábamos de este tema, explicábamos porque a veces, como popularmente se dice, se pone a caminar a las personas, otros quedan en prisión preventiva, otros quedan firmando. Y este amigo que realiza la llamada y me cuenta lo que le pasó, me dice, pero eso no es solo el problema, porque yo sé que yo no hice nada y tengo mi mente tranquila por esta situación, pero lo que sí necesito es que alguien me represente bien. Y yo, pero ya tenías un abogado que fue con vos a la indagatoria, que fue con vos a la audiencia de medidas cautelares. Y me dice, sí, efectivamente, pero después de eso no sé nada. Ya llevo un par de meses donde estoy cumpliendo con las medidas cautelares que me pusieron, pero no me contestan, yo lo llamo, no me ha explicado, no sé qué sigue. A pesar de que es una persona que se dedica a estar en medio de la justicia y la ley, ¿verdad? Desconocía de los demás procesos. Entonces, aquí fue donde yo vine y leí la explicación y que es más o menos lo que hoy vamos a conversar con Carlos, de qué pasa después de esa audiencia de medidas cautelares y brincamos a
lo que queda de esa etapa y brincamos a las otras 2 etapas. Correcto. Vamos a ver, para que la gente también tenga un pequeño contexto, todo inicia con una denuncia. Parte del procedimiento en la etapa de investigación es el hecho de hacer algún allanamiento, y después de que se recolecten estos elementos de prueba, viene una etapa que es la audiencia de medidas cautelares, donde se va a definir cuál va a ser la forma en que la persona va a estar sujeta al proceso. ¿Ok? Que esa es la parte importante que necesita la justicia, en tema de que cuando la persona se le llame, llegue evidentemente. Una vez que se realiza y pueden interponerse cualquier cantidad de medidas para asegurar que esta persona no se vaya a dar a la fuga o que no vaya a estar en el procedimiento, una vez que se interponen, se continúan con los actos de investigación. No es que ahí culmina la investigación como tal, ¿ok? En la Fiscalía y el organismo de investigación judicial pueden seguir con algunos otros actos, como por ejemplo cuando se decomisan teléfonos celulares, tablets o computadoras. Lo que se hace también es una extracción de esa información que al final va a dar al traste con algunos elementos que nos puedan permitir seguir dirigiendo la investigación y seguir averiguando realmente qué fue lo que pasó. Correcto, y eso fue lo que yo le comenté. Le dije, bueno, ok, ahora lo que sigue, aún estás en la etapa de investigación. Y me dice, ¿por qué? ¿Cuántas etapas hay? Y le digo yo, 3. Exacto. Entonces, ahorita estás todavía en la etapa de investigación, donde inclusive vos podés aportar diferentes elementos como: contanos, tenés testigos, alguien que pueda decir que vos no estabas ahí o dónde estabas, porque tal vez en el informe no se puso el que hace la policía o el trabajo que hizo el Ministerio Público no especifica bien qué hizo esa persona. Entonces, la parte defensora puede decirle, bueno, vamos a tratar de ubicarlo en tiempo y espacio ahí para demostrar que usted no fue partícipe de esa actividad, etcétera, etcétera. Y brincamos, después de todo eso, es lo que viene y le toca al Ministerio Público. Correcto. Vamos a ver, una vez que se finaliza con toda la investigación por parte de la Fiscalía tiene 2 opciones, o por lo menos tiene la posibilidad de tomar 2 decisiones. Una de ellas es proceder con la acusación, o sea, formalmente acusar a la persona, o la otra es solicitar el sobreseimiento definitivo, que eso en palabras sencillas es solicitar el archivo definitivo del expediente por considerar de que tal vez no existen elementos de prueba que vinculen a la persona con el hecho que se está acusando, o finalmente porque no lograron encontrar evidencias a pesar de que puedan considerar de que la persona participó, pero que no hay ninguna prueba que logre vincular a esta persona con el hecho delictivo. Eso sucede mucho y ha pasado en casos muy, muy grandes en este país, en donde finalmente no se logra comprobar realmente con elementos probatorios que pueden ser muy diversos, desde testigos, pruebas documentales, grabaciones, videos, rastreos de llamadas telefónicas, etcétera. Si no existe ningún elemento que logre vincular a esta persona, la Fiscalía puede tomar esa decisión. Y aquí surge un tema también bastante interesante, que es que cuando la Fiscalía toma esa decisión, debe comunicárselo a la víctima, o sea, a la persona que puso la denuncia. ¿Y esto por qué? Porque el Código Procesal Penal le da la facultad a la persona también de interponer una querella y una acción civil resarcitoria, que volvemos al mismo punto, para efectos sencillos y prácticos. Un lenguaje fácil porque lo que hablábamos antes de iniciar, a veces los abogados, y aquí lo hemos dicho muchas veces, utilizamos un lenguaje pomposo por los términos que están en los diferentes códigos y jurisprudencia, pero tal vez las personas no comprenden eso y se sienten un poco, como en este caso, bueno, primero no se le comunicaba y cuando se le comunica se le explica de una manera complicada que no entiende. Entonces a veces yo digo, hay que explicarlos como con bolitas, ¿verdad? Entonces es un paso a paso el correcto, que hay que llevar al cliente. Una parte fácil, digo yo, como ser un educador, que es lo que tratamos de hacer acá, es de educar un poco a la gente en conocimiento para que sepan ¿qué es eso, verdad? Exacto. Entonces, cuando decimos esa palabra, ¿verdad? Acción civil resarcitoria. O querella, la gente o no. O querella, bueno, y que eso también nos da para otra cosa, que ahorita te lo digo, pero con la acción civil
resarcitoria, lo que estamos hablando es del famoso cobro de daños y perjuicios, Así aquellos es. cobros o aquel daño que se le haya ocasionado a la persona producto del delito que se haya acusado, ¿verdad? Pero también para efectos muy prácticos, la querella es una acusación ya no del fiscal, sino promovida o realizada por un abogado privado, y la acción civil resarcitoria también, que puede ser ejercida por la defensa civil de la víctima o también por un abogado privado, en donde se confecciona el documento con la finalidad de demostrar, primero, que se causó un daño y segundo, que ese daño debe ser compensado. Correcto. Compensado. Sí, ya eso lo hemos hablado un par de veces de lo que es la compensación, ¿verdad? En diferentes temas que hemos tocado por acá. Y ahí también me surge lo que te dije que te iba a contar después, que es uno como litigante puede ser el defensor de la víctima, que en este caso podría ser la persona que nos llamó por teléfono, pero también podemos ser defensor del imputado. No, perdón, o sea, me enredé ahí yo. Podemos ser el defensor de la persona que nos llama, que es el imputado. Él lo tienen como figura de imputado. Entonces hay mucha gente, es que están defendiendo a esa persona, pero vea que esa persona posiblemente con un buen trabajo se va a demostrar que su inocencia, porque es un principio, ¿verdad? Entonces, pero también como abogado litigante, uno puede en algún momento ser más bien el defensor de la víctima, la que puso la denuncia, cuando vemos lo que es la acción civil, cuando vemos la querella y todo eso. Entonces, al final de cuentas, no es que uno escoge un bando. No. Uno no escoge un bando. Para eso existen los abogados, así como existen los doctores. Entonces, cada uno tiene su especialidad. Y si lo vemos bien, como yo lo mencioné en algún momento, o sea, si una persona, vámonos a otra idea, si una persona sufre un accidente donde pierde su movilidad, etcétera, etcétera, y deja de trabajar, no puede mantener a su familia, y bueno, y por temas X no va a elevarse a juicio o se va a elevar, pero él puede buscar a un abogado litigante para que presente la querella, lo defienda y active la acción civil resarcitoria y vaya a lo que es el juicio. Entonces, al final, y esa persona puede ser compensada gracias a la acción del abogado, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, como lo digo yo, no es que uno escoge bandos, no. Simplemente uno es un colaborador de la justicia. Exacto. Hay que tomar en consideración, y para que la gente lo entienda, la fiscalía puede realizar una acusación donde tenga por acreditados o porque sí se realizaron ciertos hechos y puede dejar otros por fuera. En la querella, eso es también una oportunidad que tiene la víctima de acusar algunos elementos que tal vez la fiscalía dejó por fuera por las razones que sea. Hay que tomar en consideración que ellos tienen algo que se llama política criminal. Entonces, ellos van a perseguir, que eso viene desde la Fiscalía General, toda una serie de principios que van a decir, vea, estamos interesados en perseguir estos delitos en estas condiciones, ¿verdad? Entonces, la Fiscalía puede dejar de lado ciertos elementos que se pueden compensar cuando se realiza una acusación a nivel privado. Ok, ya ahí entonces estamos finalizando esa primera etapa. Que es la etapa de investigación. Y ahora sí, vamos a la segunda, que es lo que sí se llama audiencia preliminar. Correcto. Lo primero que debe saber la gente, a pesar de que es una audiencia como tal, es que solo va a estar consignada por un solo juez. Es unipersonal que se llama, ¿ok? Y en esa audiencia prácticamente, yo se lo explico de esta manera a los clientes, es casi que un checklist, ¿ok? Lo que va a hacer el juez es ir chequeando en realidad que la acusación del fiscal, la acusación privada que realiza el abogado litigante y la acción civil resarcitoria cumpla con los requisitos que se establecen en el Código Procesal Penal. ¿Esto por qué? La gente debe saber y conocer que el código establece una serie de requisitos que deben de tener toda acusación para poder ser considerada. Correcto. Por ejemplo, a manera de ejemplo, tiene que venir total y completamente bien redactada las circunstancias en las que se dieron el hecho, quiénes personas participaron y cuál fue su participación, y al final cuál fue el producto o el resultado de ese accionar de las personas.
a manera de ejemplo. Además, el artículo 303 del Código Procesal Penal establece que debe venir una argumentación, que es lo que llamamos técnicamente fundamentación, de por qué la Fiscalía está solicitando con esos hechos una acusación en contra de esa persona. Entonces, como lo ves, es un checklist, el juez lo que va a ir viendo y es lo que se va a ir discutiendo, si esas acusaciones o si esa acción civil cumplen con todos esos requisitos. Es una audiencia muy técnica, la gente debe saberlo, y por lo general la participación de nuestro cliente, sea el imputado, sea la víctima, es muy escasa, prácticamente por lo técnico que es, y de ahí deriva, Adrián, lo que nos decía el muchacho en el ejemplo que vos dabas. No entendí, no sé qué es lo que sigue, muchas veces no entienden qué fue lo que pasó. O cuánto tiempo, o si, algo muy importante también, que tienen en común las dos audiencias, la audiencia preliminar y la etapa de investigación en su parte final, ¿verdad? Que lo mencionamos así por encima, que es que el sobreseimiento, ¿verdad? Entonces, para explicarle a todos que el sobreseimiento, como lo mencionó rápidamente Carlos en la primera etapa, es donde ya la persona, en palabras sencillas, ya no es parte del proceso. Correcto. Es donde el fiscal decide sacar a una persona o archivar definitivamente el proceso. Debemos tomar en consideración que existen procesos penales donde hay diferentes personas acusadas. Correcto. Entonces, puede ser que el fiscal tome la consideración de archivar, para que la gente no se entienda, el expediente solo en unas personas, pero continuar con la acusación en otras. Correcto. O finalmente tomar la decisión de archivar el expediente con relación a todas. Y en la segunda etapa, ¿verdad? Que estábamos en la audiencia preliminar, que decimos que al final es parecido, pero quien decide es el juez, evidentemente. Vamos a ver, aquí muchas personas también tienen, y uno lo ve en redes sociales, mira que es que atraparon a fulano y que el juez los dejó libre. Vamos a ver, y aquí es importante, aprovechando el ejemplo que nos dan, explicarle a la gente cómo funciona esa parte, y es que esa audiencia preliminar, el fiscal le va a hacer una petitoria, o sea, le va a pedir algo, que en este caso puede ser, evidentemente, elevar el caso para que vaya a juicio. Y el defensor, evidentemente, lo que va a buscar es que la causa se archive en ese momento porque puede considerar de que no hay elementos para acusar a su cliente. Entonces, van a haber dos posiciones, dos solicitudes al juez, y el juez va a tomar una decisión con esa solicitud. Correcto. De aquí la importancia de ¿qué? De que el abogado o el fiscal sepa hacerle la solicitud de manera correcta y de manera argumentada al juez. Eso es, y yo se lo explicaba, me acuerdo una vez a algunos colegas recién incorporados, es como hacerle una carta al niño. Si usted no le sabe pedir al juez, el juez no se lo puede conceder. O si usted le da argumentos equivocados o argumentos erróneos que no tienen relación con el caso, el juez no le puede conceder lo que usted está pidiendo, evidentemente. Y eso sucede mucho en las audiencias de medidas cautelares, pero también en las audiencias preliminares, donde muchas veces no se sabe pedirle al juez el por qué yo solicito el archivo definitivo de la causa de mi cliente, y en el caso de la fiscalía, el por qué se le debe solicitar a una persona la prisión preventiva o un impedimento de salida del país o una firma cada cierto periodo de tiempo. Correcto. Eso es muy importante, ¿verdad? Y entonces, trasladándonos a la historia de esta persona que nos llama, él está ahí todavía en la primera etapa. Ya le explicamos cómo es la segunda, entonces que hay que analizar, porque obviamente por teléfono no se lo íbamos a decir, porque no podemos dar un criterio adelantado. Por eso yo siempre digo, venga un toquecito a la oficina y conversamos. Entonces, para poder analizar bien el caso y darle las líneas que se pueden seguir al observar de manera objetiva su posición, porque si uno ve que dice, pero es que sí, no, abrevie, diría uno, también uno puede decir, no, mira, es que tenemos objetivamente esto, pero ahora sí, ahí ya sacamos a esta persona que nos llama y tenemos al que efectivamente participó en el hecho. Correcto. La tercera etapa. La tercera etapa es cuando ya el juez de la audiencia preliminar, una vez que ha hecho ese checklist y ha tenido, por cierto, que la acusación cumple, debe hacer un análisis de probabilidad. O sea,
de que las personas realmente hayan participado. Si ya hace ese análisis, él va a ordenar que la causa vaya a juicio y se traslada el expediente al tribunal penal correspondiente. Ya el juicio es lo que sí, la mayoría de personas logran ver en televisión, ¿verdad? Donde se logran interrogar a los testigos, se van a hacerle preguntas por parte del fiscal, por parte de la defensa, hasta por el mismo tribunal que tiene la oportunidad y la posibilidad de preguntar. Correcto, ahí que dijiste tribunal, en la etapa preliminar, ¿verdad? En la audiencia preliminar, es un juez unipersonal. Correcto. Y cuando ya estamos en la etapa de juicio, como lo dijo Carlos, es un tribunal, es compuesto por 3 personas. Correcto. Y uno, el presidente, ¿verdad? Que sería casi siempre el que está en el centro, y 2 más, que son los que van a determinar el ritmo de cómo se van a llevar las audiencias. Que son los cojueces, que se llama técnicamente. Ahora, en esta audiencia de juicio, por lo general, existe la posibilidad que sea un tribunal colegiado, ¿cómo es que se llama? Con 3 jueces. Correcto. Pero también, dependiendo del delito, podría ser un solo juez. Bueno, sí, ¿verdad? También. Dependiendo de la pena, podría ser solo uno. La mayoría en este país de los delitos son considerados graves, porque aquellos delitos graves son los que tengan una pena de prisión mayor a 4 años. Correcto. Y son casi que la mayoría. Y entonces van a estar conformados por un tribunal compuesto por 3 jueces de la República. Y es aquí donde se vuelve tal vez mucho más importante la labor del juez, del abogado, a la hora de que ya no tiene que convencer a un juez, sino tiene que convencer a 3. 3, correcto. Que es diferente. Y lo segundo, lo que vuelve aún más complicado es que ellos también son operadores de derecho, o sea, son abogados que conocen la ley, conocen el proceso penal y que están en eso todos los días. Durante esa etapa de juicio es importante también tomar en consideración de que se pueden solicitar algunas situaciones que se han solicitado en otras etapas previas, como en audiencia preliminar y en la etapa de investigación. Es un poco complicado, un poco difícil, pero principalmente se puede hacer cuando existen elementos de prueba que surgen ahí. Por ejemplo, cuando estás interrogando a un testigo. Correcto. Que puede el testigo decir, mira, pero es que sí, donde nosotros detuvimos a la persona, por poner un ejemplo, resulta que fue cerca de un banco y habían cámaras de seguridad y resulta que tal vez dentro del expediente nunca fueron a ver esos videos y demás, y uno podría solicitarle, porque está surgiendo ahí en el debate, al tribunal incorporar o ir por esos videos e incorporarlos en el procedimiento. Y ahí dijiste una parte que por lo menos a mí me gusta, me apasiona, porque he estado en los 2 lados, por así decirlo, en el sentido y en el centro. Entonces, esa parte del interrogatorio, bueno, no sé, ahí el tiempo me ha enseñado, ¿verdad? Y muchos que han tenido la oportunidad de estar en el centro, ¿verdad? Surgen nervios, pero también uno tiene que ir con seguridad, ¿verdad? A decir la verdad. Entonces, esta parte es muy importante porque yo siempre le comentaba a Carlos y le comento a otras personas que es difícil cuando usted está en el centro y no le hacen preguntas correctas. Entonces, volvemos a lo que le pasó a este amigo que llamó. Imaginemos que si llega a esa etapa y que no le hacen las preguntas correctas, como el simple hecho de decir, justifíqueme si está en tiempo y espacio esa persona por medio de una activación de una radiobase telefónica o un video, como lo acabas de decir, pero no hacen ese tipo de preguntas. Entonces es importante que cuando usted busca una asesoría, que sea la que sea más acorde. Como siempre hablamos también por acá, a veces relacionamos el fútbol, ¿verdad? Usted tiene que escoger el equipo que lo va a representar, ¿verdad? Claro. Entonces te están invitando a un partido y no sabes con quién vas a jugar. Es correcto, porque también la otra parte, claro. Digamos, el lado, si por decir lado, el otro lado también puede tener una persona súper buena, ¿verdad? Entonces usted tiene que tratar de llevar lo mejor para que ese sea lo más parejo posible, ¿verdad? Eso es una de las situaciones que por lo general los clientes se van mucho por recomendaciones, evidentemente, pero también no hacen su tarea de averiguar
quién es el profesional, qué estudios tiene, qué preparación tiene, porque bien como lo dijiste, y específicamente en este caso que nos hablaba esta persona, hay diferentes tipos de testigos. Correcto. Hay desde oficiales de policía, hay un vecino que va de testigo, un familiar, a cómo pueden ir personas especializadas, como por ejemplo médicos, dentistas, por ejemplo, etcétera. Una serie de personas que ya revisten de un carácter muy técnico y que eventualmente, si no sabes hacerle la pregunta adecuada, pues evidentemente no te van a contestar lo que querés o aquello que sea beneficioso para tu cliente. De hecho, lo hablamos un día de estos, que tenemos un libro ahí en la oficina enorme, ¿verdad? De medicina legal. Correcto. Y es que, bueno, los médicos que tiene el Poder Judicial son personal muy calificado y muy bueno, ¿verdad? Entonces, y inclusive hasta los mejores de América, y yo me atrevería a decir que hasta más. Entonces, tenemos que saber hacerle bien la pregunta y entender también la terminología, porque posiblemente ahí no va a hablar y nos va a explicar de una manera tan sencilla, ojalá que así fuera, pero también nosotros tenemos que aprender a interpretar eso para trasladarlo como interpretamos ahorita este tipo de cosas, ¿verdad? De hecho, yo te voy a ser muy franco, yo tengo tal vez un choque ya porque estoy a este lado desde hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, cuando me presentan como testigo a un psicólogo para evidenciar algún tema en particular de algún cliente. ¿Esto por qué? Y vamos a ver, dentro de los médicos que nos pueden presentar están también los psiquiatras, pero hay que ser claro, y yo soy muy consciente en esto, el psicólogo no es un profesional médico, o sea, no es un doctor, no es un médico. Y el psicólogo tiene un área de especialización muy particular. Y hay ocasiones en que por la mala práctica y por la mala asesoría se le dice a una persona, mira, es que necesito para comprobar un hecho que usted vaya al psicólogo para que después el psicólogo nos diga si usted está mal o no. Pero resulta que en muchas ocasiones no es un psicólogo, sino es un psiquiatra con la persona que hay que ir, porque el psiquiatra, uno, sí es un médico y además tiene la posibilidad o la amplitud de ver un sinnúmero de enfermedades desde el punto de vista no solo de comportamiento, sino también mentales. Me ha pasado en innumerables ocasiones de que para acreditar que la persona tiene una enfermedad mental me llevan a un psicólogo. Y empezando porque ni siquiera es médico. Ahora, me ha tocado también de que llega un psicólogo y se le empiezan a hacer una serie de preguntas equivocadas, mal hechas, y inducen a la persona a un error, a contestar cosas que no le corresponden o, por ejemplo, que nada tienen que ver con el caso. Y esto, Adrián, me ha pasado no solo con otros colegas, es que el mismo tribunal en muchas ocasiones no está capacitado para hacerle preguntas a una persona especialista o a un perito. No, y el riesgo de esto es que, digamos, podemos, como dicen popularmente, porque es el lenguaje que usamos, se traen abajo la prueba. Correcto. Entonces, como ya no tenemos una persona que acredite, esto es como el peritaje, ¿verdad? Y si esta persona no tiene los credenciales para justificar lo que está diciendo, se viene abajo todo, ¿verdad? Correcto. Entonces, ya vimos que está el interrogatorio, se presentan las pruebas, ya estamos con el tribunal, habla el defensor, habla la fiscalía, habla la defensa, resuelven, hay que dar un espacio para resolver y terminamos con una sentencia. Una sentencia que puede ser evidentemente condenatoria, o sea, con una pena de prisión, si fuera el caso, o con una condena absolutoria en donde se libre de toda responsabilidad a la persona que se llevó a ese proceso. Me ha pasado en muchas ocasiones, lamentablemente, que el mismo tribunal hace la indicación de que se absuelve la persona y de que este proceso nunca debió haber llegado hasta ahí, ¿verdad? Correcto. Sino que muchas... Eso es como que yo me acuerdo una profe, un saludo para ella, doña Flor Cidey, que fue una profesora de nosotros, ¿verdad? En la maestría, y muchas más que eran, componían un tribunal, ¿verdad? Ahí en el Poder Judicial, entonces muy experta, sería así como un jalón de orejas. Correcto. O sea, un jalón de orejas donde ellos vendrían y le dicen, Ministerio Público, aquí no tuvo que haber llegado esto, pudimos quedar atrás. O al mismo juez penal de la audiencia preliminar, ¿verdad? Ese jaloncito de orejas de que esto no debió haber llegado tampoco. Correcto. Y en otras ocasiones,
donde ya dan sentencia. Correcto. Al defensor también le dicen, usted pecó porque dijo cosas que no tenía que decir. Entonces, digamos, vamos a ver, por eso o algún testigo. O algún testigo también. Testigo, hacen referencia, mira, es que este testigo pareciera que vino a mentir, ¿verdad? Es correcto, entonces, sí. Entonces, al final de todo, cualquiera de las posiciones o lados, que también fue un tema que acaba de surgir acá, ¿verdad? Desde el inicio, no importa en el lado que esté, siempre y cuando lo hagan a conciencia y con objetividad. Exacto. ¿Verdad? Entonces, desde el policía tiene que ser objetivo, pensar en el trabajo que está realizando el Ministerio Público, los jueces, la defensa, porque algo muy importante es que uno no puede prometer lo que no sabe, ¿verdad? Entonces, nunca se puede prometer que esto lo ganamos, vamos. Nunca podemos prometerle un resultado, nunca a un cliente. Yo siempre, y es un dicho muy mío, que se los digo a ellos, es ir a un juicio es tirar una moneda al aire. Usted no sabe qué es lo que va a caer. No podemos adivinar con solo ver un expediente qué es lo que va a decidir un juez el día de mañana en un juicio. Correcto. Muy difícil, porque hay dos partes que van a hacer su trabajo. Nosotros como defensores y el fiscal como ente acusador. Bueno, ahí ya estamos llegando al final de este capítulo, que espero que haya sido enriquecedor para todos ustedes, hayan aprendido diferentes terminologías también y se hayan dado cuenta de las etapas que hay en un proceso penal. Y no sé, ¿alguna palabra para cerrar? ¿Algo que quieras decir? Vamos a ver, es importante, y esto no solo para los clientes, sino también consejo para aquellas personas que vienen empezando en el ejercicio del derecho, es el tema 1. Explicarle muy bien al cliente cómo funciona el proceso. El cliente necesita saber a qué es lo que va a ir, a qué va a estar sometido y cuáles son sus posibilidades, o por lo menos desde el punto de vista del profesional, cuáles podrían ser esas posibilidades. Y lo otro también muy importante, tener la paciencia necesaria y aquella visión para poder extraer la información más importante del propio cliente, que Correcto. Muchas veces es la fuente más importante nuestra de información para resolver un asunto en particular. Pero siempre explicarle al cliente. Creo que esa es la parte más importante, no mentirle nunca al cliente de cuáles son sus posibilidades, o como diría mi papá, a dónde está parado. Me ha tocado que hay gente que le digo dónde está y se ponen a llorar ahí en la oficina, pero siempre es importante es decirle la verdad al cliente. Esa sinceridad y realismo. También, bueno, como todos saben, aquí todos los que venimos somos de la misma casa, en el sentido de que todos somos amigos, nos conocemos y interactuamos y colaboramos, porque como yo digo, siempre aquí estamos es para ayudar a los demás. Claro. Así como vos me has ayudado a crecer en muchas cosas, este espacio es sin patrocinios, ¿verdad? Porque un día hicimos uno y preguntamos ahí si nos patrocinaban, ¿verdad? Y no ha llegado. Cuando vino Carlos Roberto. Entonces, contá tu firma, nombre, redes sociales, etcétera, 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 para que la gente te busque. Obviamente ahí te vamos a etiquetar y demás, pero para que contes a la gente todos los servicios que ofreces, porque no solamente está el derecho penal, tenés un gran equipo para lo que es derecho laboral, ¿verdad? Y familia. Gracias a Dios hemos armado un equipo, que esto no ha sido tampoco de la noche a la mañana. Hemos armado un equipo bastante importante con personas bastante calificadas en diferentes áreas. Nuestra firma está ubicada en Sabana Sur, en el condominio Torres del Lago. Se llama Legal Trust. No solo vemos el área penal, yo soy el director de la parte penal, pero también tenemos personas capacitadas que dirigen el área de derecho laboral, el derecho de familia. También estamos iniciando con un proceso de cobro judicial bastante bueno para aquellas personas que tienen esos problemas ahí de deudas con tarjetas de crédito o con los bancos. También estamos haciendo alianzas estratégicas con personas fuera del GAM, ¿verdad? Pero también nosotros vemos casos en todas partes del país, desde Guanacaste, allá con la frontera con Nicaragua, hasta con la frontera Panamá. Hemos tenido muchísimos casos en zona de Limón, Alajuela, etcétera, ¿verdad? Nosotros en ese sentido nos trasladamos y no tenemos ningún problema. Aparecemos también en las redes sociales, en Facebook, TikTok, Instagram, como abogado.carlosalas, ¿verdad? Ahí nos pueden también ubicar. Y pues bueno, estamos para servirles. También tenemos el WhatsApp de la firma, que es 8479-6262. Ahí pues nuestras asistentes y colaboradoras estarán
pues muy agradecidas en que se comuniquen con nosotros y atentas para servirle en lo que podamos. Yo creo que conozco por ahí. Entonces, Adrián es una de las nuevas incorporaciones que tenemos por allá, y me parece que uno de los elementos más importantes también en la oficina en este momento. No, muchas gracias, porque estamos, como decir, las dos marcas, ¿verdad? Correcto. Y bueno, también de Legal Coach, no soy solo yo, ¿verdad? Está Mari, Carlos Roberto, todos los que han venido por acá, somos Legal Coach Costa Rica o CR, que eso todavía estamos viendo cómo lo definimos, porque todos lo decimos diferente, hasta unos en español, otros en inglés, pero bueno, muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Acuérdense de la campanita, darle seguir, todo lo que dicen esos que hacen podcast y videos en YouTube. Yo soy uno de esos y hoy Carlos también. Entonces espero que lo hayan disfrutado. Comenten, porque también eso es importante. Y cuéntenle a todos sus amigos que por ahí me dijeron, el hate también genera. Entonces, comenten y compartan. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias, hasta luego.